Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Esta es su clase de filosofía. Hoy nos vamos a abocar a estudiar a un filósofo, para mí el más grande de todos, llamado Aristóteles. Aristóteles nació en una pequeña localidad cercana al monte Athos, en el norte de Grecia. Esta ciudad se llamaba Estagira. Entonces de ahí viene el sobrenombre que le dan a Aristóteles, el Estagirita. Aristóteles fue hijo de una familia de médicos y de tradición científica. Su padre se llamaba Nicómaco y pertenecía a la familia también de médicos. Era amigo de un señor llamado Aminitas, quien era el padre del rey Filipo de Macedonia y era abuelo de alguien llamado Alejandro Magno. Y fue precisamente este último quien inició a Aristóteles desde niño en los secretos de la medicina. Aristóteles desafortunadamente quedó huérfano y a los 17 años lo enviaron a Atenas para que ingresara a la escuela llamada la Academia. La Academia así se llamaba la escuela filosófica de Platón. Entonces obviamente Aristóteles fue discípulo de Platón. Permaneció en la escuela de la Academia durante 20 años hasta la muerte de Platón. Aristóteles tenía 36 años cuando esto ocurrió. Platón estimaba mucho a Aristóteles, de hecho lo llamaba el lector. Aristóteles entonces, una vez a la muerte de su maestro, se va a trasladar a la ciudad de Asos, en la actual Turquía. Su misión era dirigir una escuela platónica en estos lugares. Cuando Alejandro Magno asumió el poder, entonces Aristóteles va a regresar a Atenas y en esta ciudad va a fundar su propia escuela, a la cual le va a llamar el Liceo. Es separado, él y luego Liceo. Igual tenía mucho prestigio esta escuela. La enseñanza de esta escuela se centraron en el desarrollo de la filosofía, la cosmología y las ciencias naturales. Efectivamente, Aristóteles va a ser considerado el padre de la botánica, ya que se estudiaba, de hecho tiene un gran compendio acerca de la naturaleza. Aristóteles, una de sus palabras o de sus frases más célebres es que es cierto que soy amigo de Platón, decía, pero más aún soy amigo de la verdad. Aristóteles entonces consideraba que el filósofo debe amar la verdad y la virtud por encima de la amistad. Sus obras se van a centrar en la inmortalidad y la contemplación de lo divino, pero dichas obras desafortunadamente se perdieron en el tiempo. Entonces vamos a ver que la obra de Aristóteles, a la cual le dio más importancia la educación oral que la escrita, así es que su obra es gracias a los apuntes que Aristóteles le dictaba a sus discípulos. Aristóteles va a defender la posibilidad de aprender la realidad a partir de la experiencia. Para él, las ideas, que eran conceptos universales, se encontraban inmersos en las cosas, como la forma específica de la materia. De ahí va a surgir una de sus teorías o de sus métodos llamado ileformismo o teoría de la materia y la forma. Para Aristóteles, la materia constituye la substancia. Por ejemplo, un libro está hecho de papel, y es decir, el papel en sí es algo material. Y considera la posibilidad o la potencia, ¿sí?, en determinado momento, de que se cambie ese papel simple, obviamente poniéndole alguna escritura interesante en ello.
Por lo tanto, Aristóteles, como vimos en lógica el semestre pasado, determina que todos los entes, cualquier objeto, tiene dos formas, a lo que le llama substancia y accidente. Todos los entes, ¿sí?, pueden caber en estos dos conceptos supremos, según Aristóteles. Por substancia, Aristóteles entiende todo aquello que existe en sí mismo. Y en oposición está el accidente. El accidente es todo aquello que para existir necesita estar en otro, ya sea una sustancia u otro accidente. Por ejemplo, un hombre, un animal, una planta, un mineral, son sustancias. En cambio, los pensamientos, las cualidades, las cantidades, las relaciones, las acciones de los entes solo pueden existir adheridos a una substancia. La palabra substancia indica que está por debajo de algo. Es como el receptáculo de todas las modificaciones que van sucediendo. En cambio, un accidente viene del verbo accidere, que significa suceder, lo que sucede a la substancia. Habíamos puesto el ejemplo y hoy ponemos el nombre de Pedro, porque Aristóteles señala 9 accidentes, los 9 accidentes aristotélicos, que son la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el tiempo, el lugar, la situación y la pertenencia. Recuerden que todo esto son accidentes que deben estar adheridos a una sustancia. Pedro, lo explicaré rápidamente, es gordo. Por lo tanto, esto califica el accidente cantidad. Pedro es honrado. Eso se trata del accidente de la cualidad. Pedro es el director de una institución, lo que significa el accidente relación, ya que implica la relación o conexión entre dos sustancias. Pedro trabaja. Se trata del accidente acción, ya que va implícito el verbo de la operación que está ejecutando el sujeto. Pedro es amado. Este es el accidente llamado pasión, ya que lo que recibe el sujeto. Pedro tiene 30 años. Este es el accidente del tiempo. Pedro está en Guadalajara. El accidente es el lugar. Nos indica la ubicación de la sustancia. Pedro está de pie. Se trata del accidente situación. Y por último, Pedro tiene riquezas. Esto es un accidente llamado pertenencia, ya que nos indica que la sustancia posee algo externo. Por lo tanto, para Aristóteles, y ya para terminar, independientemente de la sustancia o el accidente, habla acerca de la potencia y del acto. Una semilla, bueno, aquí nos dice que Aristóteles define la potencia como la capacidad inherente de la sustancia para desarrollar características que permitan los cambios, ¿sí?, de una forma accidental. Una cosa puede cambiar, es decir, esa es la potencia. Una semilla no puede ser otra cosa. Si germina, podría su potencia convertirse en una planta o en un árbol, pero no puede convertirse en agua. Esa es la teoría del iliformismo que proyecta el señor Aristóteles. Muy bien, gracias por su atención. No olviden sus evidencias. Cuídense mucho. Quédense en casa todavía.